Hola, en este video vamos a ver uno de los elementos que componen los sistemas de comunicación y muchos otros sistemas electrónicos, que son los filtros, pero no los vamos a ver desde el punto de vista del diseño, de las ecuaciones, de RLC, RC, si son filtros Rutherford o demás. No, los vamos a ver desde el punto de vista en cómo responden a su entrada. Ya de si son pasivos, son activos y demás, lo dejamos a otros cursos de electrónica y de teoría de circuitos que seguro ya vieron. Vamos a verlo desde otro punto de vista, de su respuesta a las señales de entrada, específicamente a la función impulso. Ok, un filtro ideal. Por definición, un filtro ideal tiene las características de transmisión sin distorsión sobre una o más bandas de frecuencia específica y tiene una respuesta cero en todas las demás bandas de frecuencia. Es decir, va a tener una respuesta sin distorsión, quiere decir que la amplitud va a ser afectada de misma forma para todas las componentes de frecuencia y su desplazamiento en fase va a ser una respuesta lineal. Empecemos con el filtro pasabajos. Ideal. La respuesta en frecuencia de un filtro pasabajos ideal con una frecuencia de corte Fc está dada por esta expresión que vemos aquí. E a la menos j 2pi f de td para valor absoluto de frecuencia menor o igual a Fc y 0 en cualquier otro caso. Esta expresión, que significa en forma gráfica, que la entendamos mejor, es esta que tenemos aquí. Una función o un pulso está respondiendo desde 0 hasta Fc de esta manera, es decir, a todas las componentes de frecuencia que se encuentran entre 0 y Fc. Ahorita vamos a considerar también los negativos, pero realmente son de 0 a Fc. Entonces, todas las componentes de frecuencia desde 0 a Fc están afectadas de la misma magnitud, es decir, no tienen distorsión en amplitud. Y su componente o su fase es afectada de manera lineal, como lo tengo aquí, es decir, no tienen distorsión de fase, puesto que su respuesta es lineal en el intervalo de frecuencias de 0 a Fc. Ok, entonces la respuesta al impulso unitario de un filtro ideal pasabajos puede ser encontrada tomando la transformada inversa de Fourier de HDF, porque recuerden que pues aquí tengo la respuesta en frecuencia. En tiempo, ¿cómo la obtendría? Pues le aplico la transformada de Fourier a esta función que tengo aquí. Y la transformada inversa de Fourier, porque la tengo en el dominio de la frecuencia, la quiero pasar al dominio del tiempo, entonces viene dada por esta expresión que yo tengo aquí, donde gráficamente pues es una respuesta de este tipo, donde TD es el tiempo de retardo del filtro. Y de aquí a acá estos puntos es 1 entre Fc, o el periodo que tendría mi dicho el filtro, 1 entre Fc. Ok, como ven, esta señal viene desde tiempos negativos, que obviamente no existen, y hasta tiempos positivos. Ok, podríamos decir que va de menos infinito a infinito. Una señal como esta para el filtro pasabajos. El filtro pasabandas ideal. El filtro pasabandas ideal, su respuesta en frecuencia de un filtro pasabanda ideal está dada por la expresión que tengo yo aquí, e a la menos j 2pi f de t para Fc menor o igual a F menor o igual que Fc2. Es decir, el filtro pasabandas ideal pasa todas las componentes de la señal de entrada dentro de las frecuencias entre la frecuencia 1 y la frecuencia 2, que es su ancho de banda, sin ninguna distorsión, y todas las demás componentes de la señal son rechazadas. Es decir, entre el punto de frecuencia Fc1, la frecuencia de corte 1 y la frecuencia de corte 2, todas las componentes tienen la misma o son afectadas por el mismo factor en su amplitud. Nuevamente el sistema no me está metiendo distorsión en estos componentes con la frecuencia de corte 1 a frecuencia de corte 2, y tampoco me está metiendo distorsión en fase, dado que la respuesta es lineal en el intervalo de la frecuencia de corte 1 a la frecuencia de corte 2, como lo vemos aquí. Esto es un filtro pasabandas. Y la respuesta al impulso
de un filtro ideal pasabandas es esta que yo vengo aquí. Aplico la transformada inversa de Fourier, bueno, que la tengo en el dominio, en este caso en el dominio de omega, bueno, podría haber sido en el dominio de f. Para pasarla al dominio de omega, del tiempo, pues simplemente aplico la transformada inversa de Fourier que está aquí y me resulta algo como esto que tengo yo aquí. Es una señal coseno cuya amplitud varía en función de esta expresión que yo tengo aquí. Una expresión que yo tengo así, es decir, su envolvente de esta señal coseno, por llamarlo de alguna manera, es esta que tengo de esta manera. ¿Ok? Esta es la respuesta al impulso de un filtro ideal pasabandas. Nuevamente su intervalo de frecuencia, podríamos, ya no, aquí no dibujé, podría ser de menos infinito a infinito con respecto al tiempo. El filtro pasa-altos ideal. La respuesta en frecuencia de un filtro pasa-altos ideal con una frecuencia de corte Fc está dada por la respuesta que tengo yo aquí, por esta función que tengo yo aquí. Nuevamente, a partir en este caso de 0 a Fc no tengo ninguna respuesta, pero a partir del punto Fc que yo llamo frecuencia de corte, todas mis componentes van a ser afectadas por el mismo factor, un factor X el que sea, y su respuesta de fase, desplazamiento de fase, va a ser lineal a partir de ese punto en frecuencia. La respuesta al impulso de un filtro ideal pasa-altos, es decir, la transformada inversa de Fourier de esta función, es esta gráfica que tenemos aquí, o descrita de esta manera en forma matemática: el impulso, un impulso unitario en TD, menos la función seno de pi de f menos fc entre pi de f de td, ¿ok? Es esta que tenemos aquí gráficamente. Nuevamente, tengo tiempos negativos, tiempos positivos para la respuesta de impulso. Entonces, si ya notamos algo, es que los filtros, todos los filtros ideales son no causales. ¿Por qué? Porque su respuesta al impulso es diferente de 0 para todos los valores menores o igual a 0. Por ejemplo, en este tengo una respuesta en tiempos, en este tiempo que es 0, y aquí son los positivos y aquí son los negativos. Para tiempos negativos tengo una respuesta. Lo mismo aquí, para tiempos negativos tengo una respuesta, tengo algún valor, y lo mismo ocurriría con el otro. Para tiempos negativos tengo yo una respuesta. Entonces, quiere decir que mi filtro se me está anticipando a la entrada, y eso no es físicamente posible. Por lo tanto, no es posible construir este tipo de filtros, filtros ideales, porque dichos filtros son filtros no causales y que no existen en un mundo físico real. Entonces, para un filtro causal, o sea, un filtro que sí es físicamente realizable, un físico que no me va en contra de las leyes de la física, su respuesta al impulso debe satisfacer esta condición, o sea que para h de t sea igual a 0. A partir de este punto, se hace de aquí, desde el menos infinito hasta este punto 0, su respuesta sea 0. Entonces, esos son los filtros reales. Ok, vamos a ver otro concepto de los filtros. El ancho de banda de un filtro. El ancho de banda, que aquí vamos a denominar W, wideband, wideband, de un filtro ideal pasabajos, es su frecuencia de corte. Ahora vamos a retomar otra vez los ideales. Entonces, a partir de aquí hasta este punto, es lo que se conoce como ancho de banda del filtro pasabajos. Únicamente desde el punto de 0 frecuencias hasta el punto en donde sigue operando. A partir de este punto en donde ya la respuesta es 0, entonces ya no es parte del ancho de banda, nada más va de aquí hacia acá. Algo que igual ya han de estar familiarizados, que acaban de haber hecho en teoría de circuitos. Y lo mismo ocurre para su frecuencia lineal, nada más desde este punto, desde 0 hasta acá. Su ancho de banda, su respuesta va a ser lineal. Ok. El ancho de banda de un filtro ideal pasabandas está dado por omega b es igual la frecuencia de corte 2 menos la frecuencia de corte 1, o desde una frecuencia angular de este lado, viendo omega b, omega de corte 2 menos omega de corte 1. El punto medio
es la frecuencia central del filtro. La frecuencia central, un medio de la frecuencia de omega C1, omega C2, o visto desde el punto de vista de la frecuencia aquí. Recuerden que omega es igual a 2πf. Entonces, la respuesta de un filtro ideal, el ancho de banda, es simplemente a partir desde el punto de la frecuencia de corte 1 a partir de la frecuencia de corte 2, donde tengo, y la frecuencia central es la que está obviamente al centro de estas dos frecuencias, ¿ok? Este es el ancho de banda, desde aquí hasta acá. Simplemente hago una resta de la frecuencia de aquí menos la frecuencia de acá. Para los filtros pasa altos no hay un ancho de banda definido. ¿Por qué? Pues porque es a partir de acá y pues, hasta el infinito. No estrictamente hablando, no podríamos hablar de un ancho de banda, dado que uno de los extremos es el infinito. Ok, pero estos son los filtros ideales. Un filtro real no se va a comportar así. Un filtro real no se comporta de esta manera. Y de seguro ustedes ya han de haber hecho algunas gráficas como estas. Ok, para filtros prácticos, para filtros reales, una definición común del ancho de banda es el ancho de banda de 3 decibeles. ¿Qué significa esto? Ahorita vamos a ver. En el caso de un filtro pasabajos, el ancho de banda de 3 decibeles se divide como la frecuencia positiva a la cual la amplitud del espectro cae a un valor igual a h de 0, el valor que tengo en la frecuencia 0, es decir, en DC, entre 2. Una práctica que de seguro ustedes ya han de haber hecho en teoría de circuitos, se me olvidó hacer un pequeño esquemita, era que yo tengo mi generador y tengo mi osciloscopio y tengo mi filtro. A la entrada de mi filtro conecto un generador y con el osciloscopio voy viendo la señal. Yo dejo el valor de la frecuencia del voltaje de mi generador, no sé, en 1 volt. Y voy viendo en el osciloscopio cómo a diferentes frecuencias va cambiando. En DC tengo un valor, a lo mejor en 1 megahertz, bueno, 1 kilohertz, lo que sea. Voy cambiándole poco a poco en frecuencia y voy viendo. Una práctica común es tabular eso y luego graficarlo y me va a dar una gráfica como esto. Y voy viendo cómo va cayendo el valor de ese voltaje en el osciloscopio. Veo que no se comporta para nada de manera ideal como esta. No es como que una recta y a partir de un punto cae. No, se comporta así, va cayendo a este punto. Entonces, el punto en donde ha caído al valor máximo de amplitud, no sé, que en este caso les dije que era 1 volt, raíz de 2, o sea, 0.77071. Ese punto lo voy a llamar la frecuencia de corte. Entonces, la frecuencia de corte es cuando ha caído a ese valor máximo, que dije que era 1 volt, hasta raíz de 2, puede ser otro. Bueno, estrictamente hablando es a raíz de 2, 0.7071 para voltajes o corrientes. Es decir, cuando mi voltaje o corriente ha caído a cerca del 70%. ¿Ok? Si le saco el 20 logaritmo a este valor, me va a dar menos 3.01 decibeles, aproximadamente 3 decibeles. Por eso se llama ancho de banda de 3 decibeles, porque se dice que ha caído 3 decibeles en este punto con respecto a la amplitud máxima que se tiene de 0 Hz para el caso de este filtro. Ok, por eso se llama de 3 decibeles. Eso es para, repito, voltajes o corrientes. Para potencias, yo sé que la potencia es igual a I cuadrada por R, o que la potencia es igual al voltaje cuadrado entre R. Si hago una resistencia de 1 ohm, o que la entrada y salida sean iguales, entonces me va a quedar que hace A cuadrada entre 2 es igual a 0.5 al cuadrado. Bueno, para tener la potencia es igual a este valor al cuadrado, ya sea voltaje, en este caso sería voltaje, entre 2, 0.5 al cuadrado. Le saco el logaritmo a este valor 0.5 y es igual a menos 3.01 decibeles, aproximadamente 3 decibeles. Es decir, en un filtro, que se les quede bien claro, entonces se dice que su frecuencia de corte es el punto en donde su voltaje o corriente ha caído al 70% o su potencia ha caído a la mitad. Justo ahí es el punto de corte. ¿Ok? Que se les quede bien claro para los filtros y para muchas otras cosas más. Hay otros criterios más, como el criterio de los 10 decibeles y bla bla, que a lo mejor después verán, pero eso es bueno, el 10 decibeles es para antenas. Pero para filtros y para calcular el ancho de banda es cuando la señal ha caído al 70% de su voltaje o corriente o a la mitad de su potencia. ¿Ok? Así es como se calcula el ancho de banda.
En el caso de un filtro pasabandas, el ancho de banda de 3 decibeles está definido como la diferencia entre las frecuencias a las cuales la magnitud de la función de transferencia o respuesta en frecuencia cae a un valor igual a 1 entre 2 veces el valor pico de la magnitud en omega 0 en la frecuencia central F0. Es decir, yo en un filtro pasabandas va a haber un punto que es la frecuencia central en donde tengo yo mi valor máximo. Regresemos si quieren a un volt o a un valor A. Nuevamente les digo en la práctica de donde tengo yo mi generador conectado a un extremo de entrada del filtro y a la salida conecto el osciloscopio y voy midiendo. Y voy a ir midiendo si quieren desde 0 Hz y a lo mejor me va dando una gráfica como esta. No me va a dar una gráfica ideal como la que tenemos esto. Si ya han hecho esa práctica se dan cuenta que esto nunca va a suceder en un sistema real. Ocurre una gráfica como esta que tenemos aquí. Entonces voy a llegar a un punto máximo que es mi frecuencia central a la cual yo calculé mi filtro. Y a partir de ese punto, hacia la derecha, hacia la izquierda de esta gráfica, es decir, el punto en donde ha caído 3 decibeles, es decir, al 70% del voltaje o corriente o a la mitad de potencia, a ese punto, esos puntos en frecuencia, voy a obtener el ancho de banda, ¿ok? De aquí hacia acá, que es el 70% del valor máximo del pico, es el ancho de banda de mi filtro en este caso pasabandas. Todos los anchos de banda se definen a lo largo del eje positivo de las frecuencias solamente y siempre definidas frecuencias positivas. En la realidad, como ustedes ya lo han hecho en prácticas, pues no tenemos frecuencias negativas, tenemos frecuencias positivas, ¿ok? Recuerden, el ancho de banda de 3 decibeles es que simplemente me dice que ha caído al 70% del voltaje corriente o la mitad de la potencia. En el filtro pasaltos, pues simplemente a partir, si nuevamente empiezo a hacer mi práctica de circuitos, meto mi generador de entrada y al otro lado meto un osciloscopio y voy moviendo en frecuencia, nada más a mi generador obviamente le voy moviendo la frecuencia, le dejo la amplitud del voltaje igual, entonces voy viendo que conforme yo le voy metiendo va a haber un punto en donde no llego aquí a un 70% de un punto máximo, en donde a partir de este punto ya podríamos definir que ya todos los valores son iguales y ya los deja pasar. Este punto nuevamente es el de 3 decibeles, su respuesta es esta como la que yo tengo aquí. 70% de la corriente o voltaje o la mitad de la potencia de la amplitud máxima que tiene mi respuesta del filtro. Ok, a partir de esto, definiciones, podemos entrar a un nuevo tipo de filtro. Un filtro que se llama filtro de cuadratura y a partir de esto lo vamos a unir a algo que se llama la transformada de Hilbert. La transformada de Fourier es usual en el análisis de señales basados en el contenido de frecuencias. En la transformada de Fourier la usamos para saber el contenido espectral, es decir, pasar una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Es para eso que nos sirve la transformada de Fourier, para ver esa señal en frecuencia. Sin embargo, hay veces que separar la señal en base a la fase es más conveniente y para estas aplicaciones se hace uso de la transformada de Hilbert. Vamos a definir qué es primero un filtro en cuadratura antes de pasar a la transformada de Hilbert. Un filtro de cuadratura, un filtro de cuadratura es una red pasatodo que simplemente desplaza la fase de las componentes de frecuencia positiva por menos 90 grados y las componentes de frecuencia negativas por 90 grados. Quédense muy claro que un filtro de cuadratura, pues estrictamente hablando, no sería un filtro dado que pasa todo, pero nada más cambia la fase por 90 grados, dependiendo si son frecuencias positivas o negativas. Ok, ya que un desplazamiento de fase de más menos 90 grados equivale a multiplicar por E a la más menos J 90 grados o pi medios, que es igual a más menos J, la función de transferencia puede ser escrita en términos de la función signo, como la que vemos aquí. La función de transferencia de un filtro de cuadratura es esta que tenemos aquí, menos J para frecuencias mayores a 0 para las frecuencias positivas y más J para las frecuencias negativas. Y su respuesta es esta que yo tengo aquí. Me cambia la fase en menos 90 grados para las positivas y 90 grados para las negativas.
Ok, la función de transferencia de un desplazador de fase de cuadratura es este que vemos aquí, y su correspondiente respuesta al impulso de un filtro de este tipo viene dada por esta manera: 1 entre pi por t. Ok. Si una señal arbitraria, llamémosle x de t, es la entrada de un filtro de cuadratura, la señal de salida y de t es igual a x de t convolucionada por la respuesta al impulso. Estará definida entonces como la transformada de Hilbert de x de t, denotada por este sombrerito, x transformada de Hilbert de t. Entonces, la transformada de Hilbert, por definición, viene dada por es la señal de entrada por su respuesta, su convolución de su respuesta al impulso, que es 1 entre pi de t, o esta integral, 1 entre pi de menos infinito a infinito de esa señal x de t, donde le cambio el dominio de t a lambda, luego de t menos lambda, diferencial de lambda. La transformación de Hilbert es una convolución y no cambia el dominio, como la transformada de Fourier, que cambia del dominio del tiempo a la frecuencia. No, o de esta simplemente mantiene el mismo dominio, nada más es una convolución. Entonces, ambos, tanto x de t como su transformada de Hilbert x de t, son funciones ambas del tiempo. Aún así, se les puede calcular el espectro. El espectro de una señal convolucionada de Hilbert x de t puede escribirse como la tenemos aquí. Simplemente le saco la transformada de Fourier a esta, porque está en el dominio del tiempo, y puedo entonces aplicar la transformada de Fourier, y que vendría siendo menos el signo, menos j, la función signo de f, por x de f. Ok. Dado que la respuesta al impulso es 1 entre pi de t, es no causal, porque si vean, si yo le pongo aquí un tiempo negativo, me va a dar algún valor, pero también negativo. Entonces el filtro es no causal. El filtro de cuadratura entonces es, por lo tanto, físicamente irrealizable. No puedo yo hacer uno de esos, aunque su comportamiento puede ser aproximado sobre una banda de frecuencias finita. ¿Qué propiedades tiene la transformada de Hilbert? Así como saben que la transformada de Fourier tiene ciertas propiedades, la de Laplace tiene también sus propiedades, la de Hilbert también tiene unas propiedades. Es que una señal x de t y su transformación de Hilbert, denotada por esta función x con el gorrito de t, tiene la misma amplitud de espectro. Además, la energía o potencia en una señal y su transformada de Hilbert son también iguales. La segunda propiedad, si la transformada de Hilbert de una señal, bueno, que en este caso x gorrito de t es la transformada de Hilbert de x de t, entonces menos x de t es la transformada de Hilbert de la señal x sombrerito de t. Una señal x de t y su transformada de Hilbert son ortogonales. Esto significa que si yo hago la integral de menos infinito a infinito de esa señal multiplicada por su transformada de Hilbert es igual a 0. Para señales de energía o señales de potencia, que es del límite de 1 entre 2t cuando t tiene infinito, de menos infinito a infinito de la señal x de t multiplicada por su transformada es igual a 0 para señales de potencia. Esto es muy utilizado en las comunicaciones, señales ortogonales. Luego quizás veamos un poco de ello, quizás no, es de otros cursos. Ejemplo, encuentre la transformada de Hilbert de la señal x de t, definida como: la señal x de t es una señal coseno 2pi f0 de t. Solución: para resolver este problema vamos a obtener el espectro de x de t, es decir, a esta señal su transformada de Fourier, que pueden tenerles de tablas, viene dada por esta expresión: x de f, un medio de un impulso unitario ubicado en más f0, más un medio de un impulso unitario ubicado en menos f0. Se obtiene el espectro de salida en un filtro de cuadratura transformada de Hilbert. ¿Cómo lo vamos a hacer? Multiplicando esta señal por, para las frecuencias positivas, como lo teníamos aquí, permítanme, para las frecuencias positivas por menos j, y para las frecuencias negativas por más j, o simplemente como lo tenemos aquí, menos j entre 2pi para las frecuencias negativas, bueno, positivas más bien, en este caso está en lados positivos, y menos j para las frecuencias positivas, y más j
para las frecuencias negativas. El pulso es que aquí está ubicado en las frecuencias positivas y aquí está ubicado en las frecuencias negativas. Como lo tenemos aquí, bueno, ya aquí lo tenía. No lo había visto, no me acordaba. Menos J entre 2pi para las frecuencias positivas, o más J, que es igual a multiplicar por J entre pi medios para las frecuencias positivas. Es decir, esta sería la transformada de Hilbert en el dominio de la frecuencia. Pero la transformada de Hilbert no es en el dominio de la frecuencia, es en el dominio del tiempo. Entonces, vamos a tomar la transformada inversa de Fourier de esta expresión y me queda esto que yo tengo aquí. 1/2 de e a la menos j 2pi f0 de t multiplicada por e a la menos j pi medios más 1/2 de menos j 2pi entre t. Simplemente los pulsos unitarios pasan a ser esto que tengo yo aquí, multiplicados por estos valores. Aplicando identidades trigonométricas, esto simplemente me da un coseno de 2pi f0 menos pi medio, que simplemente es la función seno de 2pi seno de t. ¿Ok? Entonces, la transformada de Hilbert de una función coseno es una función seno. Bueno, la transformada de Hilbert de una función coseno 2pi f0 de t es la función seno de 2pi f0 de t, que cumple con esto. O sea, estoy desplazando 90 grados esa función para las frecuencias positivas. Y bueno, menos 90 y más 90 para las negativas, ¿ok? Simplemente paso de coseno a un seno. Y aplicando el mismo procedimiento para esta señal, es decir, si a esta señal yo le saco la transformada de Hilbert, entonces es igual a seno de 2pi f0, que se encuentra aquí de esta manera. Si yo aplico la transformada de Hilbert usando el mismo procedimiento, me va a dar esto: seno de 2pi f0 menos pi medios, que es una función menos coseno. Con esto ya vimos dos propiedades. Una, que son ortogonales entre sí, sin necesidad de aplicar esta expresión. Bueno, sería esta para señal de energía, de potencia, perdón. Sin necesidad de aplicarlo, yo sé que una función coseno y una seno son ortogonales. Se está cumpliendo sin mayor problema esta propiedad que tengo yo aquí. También se está cumpliendo otra de las propiedades. Es que si x de t es la transformada de Hilbert de x de t, menos x de t es la transformada de aquí. Es lo que tengo yo aquí. Transformada del coseno es igual a seno. La transformada de esto es un menos coseno. Se cumplen las propiedades de Hilbert que tengo yo aquí. Y que tampoco cambió la amplitud. Una señal tiene la misma amplitud del espectro. ¿Ok? No se cumplieron las tres propiedades de Hilbert con este pequeño ejemplo. Bueno, por el momento es todo. Hasta luego.